Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre memoria dinámica. ¿Vale? Cuando nosotros declaramos una variable, un entero por ejemplo, dentro de nuestro programa, esa variable se guarda dentro de la memoria de la función a la que le llamo. Cuando esa función se cierra, esa memoria se libera y lo que tuviese esa variable se borra. ¿De acuerdo? Las funciones, las variables que nosotros declaramos, podemos cambiar su valor, su contenido, pero no su dirección de memoria. Y tampoco podemos variar su tamaño. Si nosotros hemos declarado un array de 10 enteros, seguirá siendo un array de 10 enteros, hagamos lo que hagamos. ¿Vale? Sin embargo, la memoria dinámica es completamente lo opuesto, es totalmente lo opuesto. Se reserva en tiempo de ejecución. Cuando se llama se le asigna el tamaño que sea, el que nosotros queramos. Podemos cambiar su contenido, pero también podemos cambiar en cualquier momento su tamaño. Y cuando nosotros salimos de nuestra función en la que se ha rellenado esa variable hecha en memoria dinámica, la memoria no se borra, puesto que no se almacena en las direcciones de memoria reservadas para esa función. ¿Vale? De hecho, se guarda en una parte de la memoria que se llama heap, que está fuera de la memoria reservada para cada una de las funciones. De acuerdo, con lo cual la memoria dinámica podemos cambiar su tamaño en cualquier momento, podemos cambiar su contenido, la reservamos cuando la necesitemos y también tenemos que ser nosotros los que liberemos esa memoria. Muy bien. Para usar la memoria dinámica hay que incluir una librería que es el stdlib, standardlib. Hay dos maneras de crear memoria dinámica, con la función malloc y con la función calloc. La única diferencia entre las dos, aparte de cómo se llaman, está en que el malloc te reserva unos bytes de memoria, los que tú le digas y ya está, te devuelve un puntero void a esa dirección, y el calloc te reserva un bloque de elementos del tamaño que tú le indiques en bytes, todos inicializados a 0. Y luego te devuelve un vector, un puntero a un void, que es la primera dirección de ese bloque de memoria. Muy bien. Bueno, por resumir, podemos reservar memoria dinámica con malloc o con calloc, y luego, si necesitamos redimensionarla, si nosotros hemos reservado espacio para un elemento pero tenemos que guardar otro, podemos hacerlo con realloc. Con realloc le damos el puntero donde estaba nuestra memoria dinámica, le decimos el nuevo tamaño que queremos que tenga y nos da otro puntero con la nueva dirección donde todo ese bloque de memoria se va a alojar. Realloc también copia todo lo que tuviésemos en la memoria antes en la nueva zona, en el nuevo bloque de memoria que ha sido reservado. Es decir, si nosotros teníamos guardado un array de 5 enteros en ese bloque de memoria y hacemos un realloc para que sean 10, esas 5 posiciones se van a copiar a la nueva posición y todos los datos que teníamos se van a mantener. Y la última función que necesitamos conocer es free. Free lo que hace es liberar esa zona de memoria. ¿Vale? Nosotros siempre que hagamos un malloc con calloc en nuestro código tenemos que poner al final en algún sitio un free. El programador es el responsable de liberar esa zona de memoria cuando ya no la necesite. Y aquí hay algunos ejemplos sobre cómo declarar variables en memoria estática y en memoria dinámica. Como podéis ver en la tabla, un entero en memoria estática pues simplemente se declara int entero igual a 3, y en memoria dinámica es un poco más complejo. Lo primero que tenemos que hacer es crear un puntero que va a tener la dirección de memoria de esa nueva zona que se va a crear. Ese puntero es el que va a recibir la dirección y la creamos con un malloc.
Decimos que queremos que reserve tantos bytes como el tamaño de un entero y luego le decimos que el puntero que nos da no va a ser un puntero vacío, va a ser un puntero de tipo entero, es decir, ese puntero va a apuntar a un entero, con lo cual eso nos permitirá hacer ciertas operaciones. ¿Vale? Para floats, doubles, characters, están todas aquí en la hoja, y cuando queremos hacer arrays, pues podemos ver que el procedimiento es prácticamente el mismo. Creamos un puntero a un entero que apuntará al primer elemento de ese array. Reservamos esa zona de memoria con malloc, le decimos, bueno, pues que aquí quiero guardar dos enteros, es decir, tienes que reservar dos veces el tamaño en bytes de un entero, y ese puntero que me devuelve quiero que sea int asterisco para que pueda tratarlo luego de las dos maneras que se ven, como podemos acceder a esos datos como array de enteros 0 o podemos acceder como el contenido de ese puntero o el contenido de ese puntero más 1. Muy bien. Lo mismo para floats, doubles, characters, etc. Muy bien. Con estructuras es exactamente igual. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se crea memoria dinámica para una estructura, y lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, pues resérvame con un malloc tantos bytes como el tamaño en bytes de esta estructura, de strut alumno-t, y el puntero que me devuelves no va a ser un puntero void, va a ser un puntero a un strut alumno-t. Y con eso luego ya podemos así copiarle una cadena de caracteres, asignarle un número de expediente, una nota, etc. Exactamente igual, siempre recordando que lo que tenemos en realidad es un puntero a esa estructura, con lo cual para acceder a esos datos pues usaremos la flecha. Muy bien. Vale. Aquí hay un ejemplo que nos muestra, bueno, tenemos una cadena de caracteres que lo hemos guardado en un array de 6 caracteres. Con Marta no hay ningún problema, nos cabe perfectamente, pero cuando luego queremos meter un nombre más largo, ese array de 6 caracteres no nos vale, con lo cual necesitamos definir otra variable para guardar nombres más largos y copiar los datos que teníamos anteriormente. Con memoria dinámica eso no pasaría. Nosotros inicialmente pensamos que con 6 caracteres va a ser suficiente, con lo cual reservamos una memoria de 6 veces el size of char. Perfecto. Ahí guardamos Marta. Muy bien, no hay ningún problema. Luego nos encontramos que necesitamos grabar un nombre más largo y que no nos vale, pues hacemos un realloc y decimos, bueno, pues ahora en vez de ser 6 char van a ser 8 char, no hay ningún problema y ya podemos guardar en esa misma variable un nombre más largo. Muy bien. Cuando nosotros programemos con memoria dinámica tenemos que acordarnos de varias cosas. Lo primero, que antes de reservar la memoria para guardar lo que necesitamos guardar, tenemos que crear el puntero que nos va a devolver la función. Después lo que tenemos que recordar es que el malloc o el calloc puede fallar. Si nosotros le estamos pidiendo que reserve una memoria demasiado grande, podría pasar en algún caso que no hubiese suficiente memoria, y entonces ese puntero que inicialmente lo habíamos inicializado a null, no se le dé una dirección válida, con lo cual se siga siendo null. Por eso lo primero que hacemos después de reservar memoria con un calloc o con un malloc es mirar si ese puntero sigue siendo null. Si sigue siendo null es que ha fallado, y si es distinto de null es que ha funcionado y tenemos la memoria reservada. ¿Vale? Hacemos lo que necesitemos hacer y al final del todo lo que tenemos que hacer es liberar esa memoria con un free y entre paréntesis el puntero donde hemos guardado, donde tenemos la dirección de esa memoria, y después volvemos a poner ese puntero a null. Vale. Muy bien. Para terminar esta lección de memoria dinámica, colgaré otro vídeo con un ejemplo
o con varios ejemplos de memoria dinámica. Un saludo y que paséis un buen día. Hasta luego.